acabáis de ver la pequeña introducción que he preparado para esta parte de directo, que es fundamentalmente la reafirmación de una noticia que ya se venía dando desde hacía varios años, pero que de nuevo me volví a encontrar con ella los otros días y quería, como siempre, compartirla con vosotros. Y es la siguiente, me vais a permitir que la lea textualmente. Mi fuente es Antena 3, repito que publicaré los enlaces, pero quiero leer aquí el título. Estados Unidos crea una agencia oficial para investigar ovnis. ¿Qué supone todo esto, queridos amigos? Quiero que mientras voy hablando vosotros también vayáis aportando en el chat vuestras ideas, vuestras sugerencias. Si creéis en los ovnis, ya sea como inteligencia extraterrestre, como fenómenos naturales de los cuales aún no hay explicación, o si directamente creéis que es algún tipo de desinformación para ocultar otras noticias que están sucediendo en el mundo y que no interesan que se sepan. ¿Qué supone el hecho de que Estados Unidos haya creado una agencia oficial para investigar ovnis? Bueno, en primer lugar, voy a comenzar diciendo que no es la primera vez que el gobierno de la que es considerada la primera potencia mundial haya creado algún tipo de agencia oficial o de organismo oficial para investigar este tipo de fenómenos. Podemos remontarnos a los años 40 con el proyecto Signo, dirigido por el propio gobierno, y podemos remontarnos también a otros proyectos posteriores, como el famoso Libro Azul, del que por cierto hablé en mi vídeo ¿Existen los ovnis?, que podéis ver en mi canal, Frecuencia Onda Libre, en YouTube. Y proyectos que no fueron dirigidos por cualesquiera, proyectos dirigidos por científicos, por gente que se encargó de investigar esas apariciones de ovnis, esos fenómenos, y tratar de darles una explicación. Aprovecho para enseñaros un libro que tengo aquí que hace bastante tiempo que leí. Es este de aquí, de la famosa colección Otros Mundos, Platillos Volantes aquí y ahora, de Frank Edwards. Y es un libro en el cual me he basado para extraer la información acerca del proyecto Signo y el proyecto Libro Azul. Y este libro trata una gran cantidad de fenómenos ovnis y de apariciones. He olvidado decir que la primera edición se editó en el año 1970, o sea que no es un libro moderno, lo cual también reafirma que el fenómeno ovni no es algo moderno. Desde mi punto de vista, es cierto que hay un factor que hay que tener en cuenta, y es una propia también propiedad del cerebro, propia propiedad, valga la redundancia, que se basa en que las personas que pasan gran parte del tiempo, ahora no recuerdo exactamente el nombre de este mecanismo, las personas que pasan gran parte de su tiempo investigando fenómenos ovni, investigando la ufología, cuando son testigos de un fenómeno extraño, que quizá tenga explicación, pero que se sale de los precedentes de la cotidianidad, siempre tienden a pensar en primer lugar que lo que están viendo es un ovni. Podemos poner otro ejemplo. El que es astrónomo y pasa gran parte de su tiempo dedicándolo a la investigación de la astronomía, de las estrellas, de los cometas, de los meteoritos, cuando asiste a un fenómeno poco común, quizá sin explicación, lo primero que tiende a pensar es que se trata quizá de un meteorito, o de una luz, o de la explosión de una estrella. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que en muchas ocasiones nuestras convicciones, aquello en lo que pasamos más tiempo pensando, nuestras manías de alguna manera, también influyen en la creación de nuestras opiniones. Estamos muy influidos por nuestra propia experiencia. Eso es una cosa que comenté en el vídeo y que considero fundamental a la hora de crear cualquier hipótesis en un caso de testimonio ovni. 100% existe vida extraterrestre fuera de la Tierra, asegura Bayurru23. Yo también lo creo, y sinceramente con todos los científicos que he hablado, yo en mi poca experiencia no he hablado con muchos científicos, pero con los pocos que he hablado aseguran lo mismo. Hay vida más allá de la Tierra, es un hecho, es un hecho demostrado, porque por ejemplo en Marte hay agua, y el hecho de que haya agua ya lleva de por sí implícito que haya una serie de organismos vivos. Pero la cuestión está en encontrar vida inteligente. Yo también estoy contigo en lo que quieres decir.
porque el universo es muy grande. El universo es muy grande, no tenemos ni idea de lo inabarcable que puede llegar a ser. Y en todo ello, en su infinidad, en la infinidad del cosmos, de las estrellas, nos perdemos y no nos hacemos una idea de la cantidad de cosas increíbles que pueden haber allí afuera. La cuestión de los fenómenos ovni, recuperando un poco el tema para no divagar demasiado en este tema. Yo, es cierto que desde bastante pequeño he sido muy aficionado a estos temas de el enigma ovni, pero siempre es cierto que he sido también un poco, he querido ser, y creo que sigo siendo, bastante escéptico. Y con ello quiero decir que mi escepticismo me ha llevado a ponerlo todo en duda. No quiere decir eh, no quiere decir con ello que yo niegue en este momento la existencia de ovnis, sino que yo particularmente me gusta estudiar los casos por mí mismo. Eh, es verdad que esto también lo podéis escuchar en el podcast que tengo subido en Spotify, en Código Noche. Hay casos que están documentados hace más de 100 años, cuando aún cuando aún creo que no existía ni siquiera la palabra ovni. Casos de encuentros increíbles, que entonces, claro, entonces con la mentalidad de la época se atribuía a apariciones milagrosas de la Virgen o de otro tipo de santos, como digo también relacionado con nuestras manías, volviendo al asunto que he tratado anteriormente. Pero yo particularmente, en mi opinión del fenómeno ovni, yo quiero pensar que son una serie de fenómenos naturales que aún a día de hoy no tienen explicación. Es posible que no soy yo quien para atreverme a establecer que eso es así, y punto. Por supuesto que hay una posibilidad inmensa de que esos encuentros con ovnis sean quizá encuentros con seres extraterrestres, como se ha sugerido muchas veces, o incluso con viajeros del tiempo, como también se ha sugerido en otras ocasiones, o incluso habitantes de otra dimensión. Hay una gran cantidad de teorías que, sin embargo, por desgracia, no pueden ser demostradas en el día de hoy. Opino lo mismo. Yo creo sinceramente que, claro, a día de hoy no tenemos medios para dar una hipótesis verdadera. Y una cosa que se me acaba de venir a la cabeza y que dice el autor en este libro, Frank Edwards, el autor, quiero decir, reiterando el testimonio de un astrofísico que se encargó precisamente de la investigación de ovnis que aparece en el capítulo 1, J. Allen Hynek. J. Allen Hynek, quedaos con ese nombre, astrónomo de la Northwestern University, que trabajó para las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, precisamente en estos asuntos de investigación de ovnis. No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de un astrofísico que decía así, que realmente los ovnis no constituyen un problema militar, como se tendía a pensar en los primeros momentos, en los primeros años de la Guerra Fría, sino que más bien constituyen un problema científico, que se debe estudiar con detenimiento, pero que evidentemente al ser tan extraños, tan aleatorios, podría decirse, la dificultad es muy superior.